3, 2. Yo le voy hablando, Walter. 1. Ya estamos. ¿Cómo están amigos del Facebook? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de la Federación Boliviana de Fútbol? Estamos en este momento dando inicio a este taller de fútbol en tiempos de cuarentena. Hoy con un tema muy especial, hoy con un tema muy particular, de mucha ayuda además para todos en la casa. Tenemos dos invitados especiales a los cuales voy a saludar y darle la bienvenida para iniciar este ciclo de talleres. Doctor Jaime Espinosa, médico de la Selección Boliviana de Fútbol. Muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión, doctor. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes, un gusto, un placer poder estar en estas sesiones de información un poco para la gente y para poder dar a conocer un poquito del trabajo que se hace en la selección y lo que se debe hacer a partir de ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro nutricionista, Isaac Sanginés, nutricionista de la Federación Boliviana de Fútbol, de las selecciones en sus diferentes categorías, de las damas también. Isaac, buenas tardes. Agradecido con esta reunión que vamos a tener ahora. Perfecto. A la gente que estuvo escribiéndonos al Facebook también a través del WhatsApp internamente, pedirle las disculpas del caso por que deberíamos salir a las 17 horas y bueno, justo me dice un colega periodista, estamos esperando hace 30 minutos, correcto, estábamos arreglando un tema del internet, por eso hemos tenido un atraso, ya retomamos muy bien la transmisión, ya tenemos un buen internet. Y por eso vamos a tener a partir de este momento ya una buena transmisión de lo que va a ser este taller. Inicialmente, previo a lo que van a ser la exposición de cada uno, doctor Espinosa, me gustaría que me diga de qué más o menos va a tratar este taller que vamos a tener por aproximadamente 30 minutos. La idea principal es hablar un poco de lo que es el fútbol en estos momentos de cuarentena, lo que se está haciendo, quizás un poquito redundante de lo que se está haciendo, pero también está bueno que la gente lo sepa y tratar de abarcar en lo posible lo que se puede llegar a venir de acuerdo a las normas internacionales que se están manejando, protocolos que se están armando, que si bien hoy por hoy son voladores y no se pueden difundir, hoy por hoy se está trabajando en ese sentido. Perfecto. Doctor, me voy a tomar una atribución, un atrevimiento, no sé, con usted, para después de su exposición pedirle algunas recomendaciones de lo que debe hacer la gente en casa, de lo que médicamente es bueno que haga la gente en casa durante esta cuarentena. Obviamente eso como un segundo punto luego de que usted haga su exposición. Perfecto. Damos pie a eso en el momento que vos me lo pides. Isaac, en tiempos de cuarentena vamos a tener seguramente aportes nutricionales para la gente en su casa y también para atletas que obviamente están en este momento también haciendo un trabajo desde sus domicilios. Sí, exactamente. Vamos a compartir, ¿no? Todas las recomendaciones y los problemas que se están dando durante esta cuarentena para los futbolistas, ¿no? Y qué acciones pueden tomar tanto los del cuerpo médico, los técnicos, colegas incluso, ¿no? Que, bueno, con esta charla vamos a poder sugerir algunas alternativas, ¿no? Para el manejo nutricional. Perfecto. Así de esta manera también vamos a tener talleres con preparadores físicos, con otra gente que nos va a aportar muchas cosas importantes durante esta cuarentena. Para la gente que está ya conectada en el Facebook, bueno, un saludo para todos ellos. Tenemos a un amigo, Ronald Domínguez, que está en Puerto Rico en este momento también observando la transmisión. Colegas periodistas de todo el país, a Eddie Hurtado también un saludo. Y para ellos también le vamos a abrir la opción de que nos puedan lanzar algunas preguntas que podamos formularlas luego de que hagan ustedes sus presentaciones para que eso tengamos como metodología de taller esta tarde. Doctor, ¿le parece?
arrancamos con usted, con esto Claro que que es sí. en fútbol en tiempos de cuarentena. Perfecto. Vamos a cargar una presentación para poder arrancar, ¿sí? Perfecto. ¿Se ve? Todavía no está cargando, doctor. Voy a aprovechar, hay también dirigencia del fútbol que está observando. Un saludo para Andrés, para colega Luber Sánchez, para Daniel Rivera, Erlan Faldín. Perfecto. Ahora sí, doctor, lo dejo. Estaba aprovechando de saludar a alguna gente que me está siguiendo a través del Facebook. Perfecto, salude, salude. Bien, para comenzar, primeramente querer aclarar algunos puntos en el tema de lo que se está haciendo actualmente o lo que está pasando actualmente a nivel fútbol, tanto en Bolivia como a nivel internacional, a nivel de Sudamérica. En Bolivia se está manejando el tema de poder, y se está manteniendo el tema de poder hacer entrenamientos fuera de competencia, o sea, fuera de un ámbito de un centro de entrenamiento. En ese sentido es que se ha comenzado a trabajar y cada cuerpo técnico lo está haciendo, mandando trabajo y indicaciones específicas para cada jugador en su domicilio, evitando así la sobreexposición al medio de contaminación que se pueda llegar a generar. A nivel internacional, si bien se está manejando el mismo precepto, se está también trabajando y lo estamos haciendo conjuntamente con la CONMEBOL en protocolos para el día de mañana, cuando venga a ser, cuando se decida, cuando los gobiernos así lo dispongan. No lo vamos a disponer nosotros, no lo va a disponer la federación ni tampoco la sociedad médica. Los gobiernos son los que van a definir, se puede volver a hacer una práctica deportiva habitual en el tema del entrenamiento. El fútbol será otra cosa, un encuentro, un partido será otro tema que va a tomar mucho más tiempo, inclusive por lo que yo puedo ver. A nivel internacional, más hacia el lado de Europa, podemos decir que hoy por hoy Alemania es uno de los primeros países que comenzó con entrenamientos en sus propios campos, pero con ciertas restricciones. Primeramente, las medidas de bioseguridad extremas que se toman con pruebas y todo eso, y se ha armado grupos de entrenamiento de jugadores, de un jugador por cada 15 o 20 minutos de la mañana para que no haya más de 2 jugadores al mismo tiempo en el vestuario. Cosas muy complejas. En contraposición a esto, saber y tener en cuenta que las cifras de hoy de una Alemania que ha sido pionera en el tema de desconfinamiento, hoy tiene un rebrote bastante alto de contagiados. Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué beneficio tiene hoy por hoy volver a las prácticas de entrenamiento en un ámbito de un centro deportivo, teniendo en cuenta que hay altas chances de recontaminarse. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y está bueno aclararlo porque seguramente nos vamos a enterar y estamos viendo en internet y en los noticieros que hay clubes de Europa que están comenzando a entrenar, pero también hay que saber que los gobiernos están teniendo en cuenta y están observando el tema de que no hay garantías de que los jugadores, a pesar de que haga lo que se haga, se puedan contaminar y misma la población está cayendo en los temas de infectarse con nuevos índices de infección. Entonces no es algo que se pueda manejar tan a la ligera. En ese sentido, quiero hablar un poco de lo que es hoy por hoy, lo que podemos ver particularmente nosotros en el fútbol local, que es el fútbol en cuarentena, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en el ámbito local? ¿Sí? En ese sentido, quiero mostrarles una presentación que he preparado. El fútbol en cuarentena. A manera de introducción, perdón, a manera de introducción, ¿qué es lo que busca actualmente los cuerpos médicos y las recomendaciones médicas, tanto sean de la federación, de los clubes o a nivel en general? Es tener en cuenta que hay que tener prevención. Tenemos que ser preventivos en el sentido de cuidar la salud de nuestros atletas y no solamente del atleta o del futbolista, sino los cuerpos técnicos, los ayudantes de campo, los anexos a un entrenamiento, utilería, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, hasta la misma gente que se dedica a hacer la limpieza y el aseo de los centros de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, es por eso que se está elaborando y se está trabajando arduamente en ese sentido de elaborar protocolos de desconfinamiento. Los protocolos de desconfinamiento
específicamente van a ser un protocolo específico para el tema del cuando se vuelva a entrenar, un protocolo para cuando se vuelva a hacer la competición y mantener por ahí un poco más el tema de, teniendo tanta exposición a la sociedad, tener otro protocolo también de cómo manejarnos en las casas. Entonces a eso apunta lo que se está haciendo hoy por hoy a nivel fútbol, ¿no es cierto? Obviamente lo que es fundamental y eso no se debe dejar de lado es respetar las normas y acompañar las normas que te rige cada país y cada ministerio. No se puede pasar por encima de una disposición gubernamental. Es por eso que todo lo que se haga son meramente proyectos, porque lo que define, los que van a definir el día de mañana van a ser netamente las entidades gubernamentales. Y los protocolos que se hagan siempre tienen que ser en coordinación, como lo estamos haciendo con la Federación, en coordinación con el Ministerio de Salud y con los CEDES. Actualmente el CEDES tiene una nueva cabeza con la que se debe de volver a retomar los temas de planificación, pero el tema es estar siempre en trabajo en conjunto con los ministerios y con el CEDES y con todas las entidades deportivas que así lo requieran, ¿sí? Hablando un poquito del famoso COVID, ¿sí? Lo que nosotros también sabemos y lo tenemos muy presente es que el virus no se va a eliminar totalmente. Lo podemos comparar someramente con una influenza, que es un virus que en ciertas estaciones del año la podemos contraer y podemos eventualmente tener una cierta vacuna para prevención. Entonces el tema del coronavirus va a ser un virus que nos va a acompañar ahora a todos de por vida, así como lo está haciendo el sarampión, que hace 30 años no había sarampión en Bolivia y ahora hay un rebrote del sarampión. Entonces es algo que va a acompañar. Se prevé, y lo está pasando, y se los comentaba de principio, en Alemania hay brotes y va a haber brotes en cualquier momento que la vida sea normal o medianamente normal, va a haber brotes y nosotros vamos a tener que aprender a convivir y a cuidarnos con eso, ¿no? Se han dado cuenta, todos lo vemos día a día, que la transmisión del virus es una transmisión de fácil transmisión, desde superficies, desde el ambiente, desde todo, ¿no? O sea, salir a la calle hoy por hoy te genera un cierto estrés porque la contaminación o la transmisión puede ser en cualquier momento. Se habla y estadísticamente se ha determinado que tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, es que por eso que, a diferencia de otros virus, a las 48 horas el paciente o un poco menos puede tener sintomatología, cosa que otras patologías u otros virus tienen que esperar el tiempo de incubación y puede ser más a futuro, ¿no? Se está esperando y se especula que el momento de que las actividades diarias de la humanidad van a retomarse cuando se tenga una vacuna efectiva que me garantice o que garantice a todos, así como el virus de la influenza, disminuir la tasa de incidencia de enfermedades y de infecciones, ¿sí? Y actualmente lo que se hace y lo que se está haciendo en este confinamiento, en esta cuarentena, es tratar de hacer un trabajo, y lo veo en los clubes, lo vemos en la selección, un trabajo de actividad multidisciplinaria. ¿Qué es una actividad multidisciplinaria? Es justamente eso, ¿no? Trabajar en varios aspectos de lo que es el equipo. Vamos a hablar de la parte médica, porque estamos hablando hoy por hoy de la parte médica, los fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, cuerpo técnico, que implica el director técnico, ayudante de cambio, preparadores físicos. Toda esta gente hoy por hoy, si bien está en sus casas, sigue haciendo trabajo exhaustivo sobre cada plantel de jugadores. Lo hace de manera individual, lo hace de manera en conjunta de llamada, pero se hace trabajo, se está trabajando. Entonces, el poder coordinar y que todas estas cabezas coordinen, tengan un mismo propósito, un mismo proyecto, es fundamental para que estas cosas sean más llevaderas y más serias en el momento de poder llegar a hacer bien las cosas, ¿no? En la parte médica, no nos podemos dejar de preocupar en el que los jugadores, si no fuese por un tema de un virus, o sea, fuese porque están con alguna restricción, siempre hay que estar haciéndoles el control del estado general, preguntándoles si hay la posibilidad de enseñarles y decirles cómo tomarse la temperatura, qué estados de sintomatología deberían tener para que sepan y puedan avisar inmediatamente, ya sean ellos los familiares o gente conocida de su entorno o alrededores, mismo los vecinos, que es fundamental también tener ese conocimiento. Los síntomas son fundamentales, ellos tienen que saber qué síntomas, porque sabemos que, y nos ha pasado y le puede pasar a cualquiera de nosotros,
uno tiene un estornudo y ya piensa que es coronavirus, uno está con un poquito de tos y piensa que es coronavirus, entonces hay una serie de pautas que hay que aprender y que tenemos que inculcarles a los jugadores y a su entorno de que saber, de que sepan qué sintomatología específica, si bien son las que les acabo de nombrar, es un conjunto más grande de sintomatologías y cada vez hay más sintomatologías que se están haciendo manifiestas. Entonces, ellos tienen que saber. Eso es una especie de capacitación que cada cuerpo médico debe de hacer con sus jugadores y con su equipo. También está el médico y tiene que la obligación de estar, al estar en contacto con los jugadores, absorber todas las dudas que estos tengan, ¿no? Porque en estos momentos las dudas y las incertidumbres y las preocupaciones son demasiadas. Entonces, mucha gente, y lo podemos ver, yo que trabajaba en club, podemos ver que hay jugadores que están solos o fuera de su ámbito familiar, entonces son más propensos a tener más dudas e incertidumbres, entonces hay que estar sobre ellos y acompañándolos en estos momentos. También hay que darles pautas, lo que les explicaba hace un rato, pautas de cómo se tienen que manejar, de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que ellos saber. Las pautas y las alarmas, ¿no? Explicarles, o sea, si vos tienes tales y tales cosas, ellos sepan en qué momento llamarte y llamar y hacer todo un trabajo de coordinación y de supervisión para poder denunciar en un caso dado o hacer el tratamiento y el seguimiento a un posible sospechoso y descartar la sospecha que se pueda llegar a tener. Entonces, el trabajo médico, si bien es a distancia, tiene que ser arduo y constante, porque cada día, esto, como les decía, si el periodo de incubación es corto, cada día uno que pasa puede llegar a comenzar a tener sintomatología de haber salido ayer o antes de ayer a hacer las compras habituales que se tienen una vez por semana. Entonces, está bueno que los cuerpos médicos estén sobre los jugadores y sobre todo lo que es el tema de capacitarlos, enseñarles y absorber todas sus dudas y que sepan también ellos que cuentan con alguien que en cualquier momento pueden acudir para estas cosas, ¿no? Eso es fundamental. Doctor, mientras pasa Sí. al segundo tema, hay una consulta acá. Oscar, bueno, muchas gracias a la gente que está viendo desde París, la gente que está desde Miami, al profesor Gustavo Nota también que está siguiendo al profesor Orlando Apaza, a la profesora Angie. Bueno, pero hay una pregunta que nos hace Oscar y que pide que vuelva el fútbol. Todos queremos que vuelva el fútbol, doctor, pero médicamente todavía no están dadas las condiciones para que el fútbol vuelva a las canchas, aún así sea a puerta cerrada. Aparte de que el gobierno tiene que autorizar, pero todavía no están las condiciones, porque también eso mucha gente piensa de que no se está trabajando en la vuelta al fútbol. Se está trabajando en la vuelta al fútbol. Se está pidiendo que se pueda volver al fútbol, no sé si decirlo antes posible, pero en cuanto las condiciones de seguridad y de las condiciones médicas se den. En ese aspecto, usted con los otros médicos de Sudamérica han estado trabajando para los protocolos que se van a utilizar, pero por el momento no están dadas las condiciones, ¿no es cierto? Exactamente, se está trabajando a nivel de Sudamérica en ese tema con los protocolos que hoy por hoy los tiene FIFA. Estamos esperando que lo analicen, que lo corrijan y que lo aprueben para hacer las correcciones nuevamente por Conmebol y hacer una sociabilización de estos protocolos. Médicamente no estamos en condiciones, socialmente tampoco estamos en condiciones. Mientras estas cosas las condiciones no estén dadas, es muy poco probable que se pueda llegar a tener una actividad de un partido de fútbol. Se puede llegar a tener un entrenamiento, pero un partido de fútbol implica muchísimo más cosas y muchísimo más logística, incluso de trabajo. Porque un ejemplo, y eso es hasta quizás de sentido común, yo puedo saber, usted, don Walter, puede saber que su equipo está para el día de mañana en el partido que va a jugar, su equipo está cero posibilidades de tener un contagiado. Pero ¿qué seguridad tiene usted que el otro equipo no tenga un contagiado? O que el pasapelotas no tenga un contagiado. O que el dirigente o sea, es un trabajo bien grande. Pero eso hace que nosotros hoy por hoy no tengamos una definición ni se pueda definir. Otra cosa que también hace que esto no tenga una definición, una fecha cierta, es que dense cuenta, del 22 de marzo que hemos comenzado con medidas de prevención a hoy 29 de abril,
dense cuenta qué cantidad de mutaciones y de cambios ha habido. El 22 de marzo se hablaba no utilizar barbijos, y hoy, si no sales con barbijo o no estás en el barbijo, incluso hasta en tu casa, no sirve. Entonces hay muchas cosas que van a ir cambiando, y de acá a 15 días va a haber otras cosas nuevas, va a haber otras cosas que van a mutar. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas que hoy por hoy, por otro podemos decir, se hace esto, pero el día de mañana se va a tener que desdecir eso porque va a haber algún cambio. Seguro va a haber, dense cuenta que este virus tiene tendencia a hacer muchas mutaciones. Cosas que pasaban antes, que era la tos, la gripe, la fiebre, hoy por hoy ya dejaron de ser de lado. Dejar de tener sabores, olores, manchas en la piel, muchísimas otras cosas. Entonces, bien complicado hoy por hoy darle una fecha de finalización a esta cuarentena, y menos saber cuándo se va a poder hacer una práctica deportiva normal. Perfecto, doctor. Continúe usted. Muchas gracias. Otro de los pilares del trabajo multidisciplinario es la fisioterapia. ¿Qué es lo que hace el fisioterapeuta? Estar también, al igual que el médico, sobre diversas molestias, complicaciones físicas que pueda llegar a tener el jugador. No se va a poder hacer un trabajo personalizado, pero sí se puede hacer un trabajo a distancia de recomendaciones. Lo estamos haciendo actualmente con jugadores que están en rehabilitación, de los que nos hemos hecho cargo en su momento por diversas patologías. Estamos haciéndoles el seguimiento. Hoy por hoy la tecnología te ayuda muchísimo a mandarles un video, a hacer una filmación, o hay muchos métodos para poder generar una rehabilitación. Se puede, no es imposible. Obviamente también se puede llegar a coadyuvar el trabajo que hace un preparador físico mandándole otro tipo de trabajos para cierto tipo de rehabilitaciones o cierto tipo de molestias, ¿sí? Y en su momento también el fisioterapeuta ayuda medianamente colabora a una implementación y una adecuación de los temas de bioseguridad, porque los jugadores muchas veces tienen un poquito más de confianza, a veces con el fisioterapeuta más que con el médico o el cuerpo técnico. Entonces también son los que nos dan una mano muy grande en el sentido de poder darle la orientación o darle las especificaciones que no quedaron claras o que alguna duda tenga el jugador, ¿sí? Pasamos al tema del nutricionista. Me estoy metiendo en un tema que enseguida se va a hablar, pero en medidas generales lo que se hace, lo que se está haciendo en la parte de nutrición, por lo que yo veo en ISAC, es darles un apoyo nutricional individual con algunas sugerencias, exigirles o orientarlos en cómo se deben controlar a nivel de lo que es el peso, el estado físico en general, cómo va manejando el tema de, más específicamente el tema de la masa muscular, la masa magra y todas esas cosas. Y obviamente hacerles el seguimiento para que para cualquier desbalance que puedan tener hacia arriba o hacia abajo, sean absorbidos y sean monitorizados y manejados por el nutricionista en este tiempo, que es fundamental. Yo creo que el trabajo del nutricionista en este momento es fundamental. Hoy ustedes escuchan a directores técnicos y preparadores físicos, lo que piden es no suban de peso, que no pierdan masa muscular y que no ganen grasa, ¿no? Entonces es bien importante este trabajo. De los otros pilares que quiero mencionar son el tema de lo psicológico. El tema psicológico es también, o sea, ninguno de los pilares que estoy nombrando deja de ser importante. Cada uno es importante en su función. Hablar con los jugadores. Tratar de encarar este tema del estado emocional que presenta y que tiene cada uno de los jugadores, tanto sea personal o familiar, o del entorno mismo, de lo que está pasando en la sociedad, llega a afectar. Absorber y poder tratar estas incertidumbres, esta sensación de desasosiego que tienen muchos al estar fuera de su lugar, o no puede hacer una vida plena, una vida normal con los hijos, con la familia o ellos mismos. Los miedos que siempre van a estar presentes y las frustraciones que genera todo esto. Entonces es bien importante también el trabajo del psicólogo que pueda manejar estos temas, ¿no? Y el cuerpo técnico que lo está haciendo y lo hace con sus actividades guiadas, con sus videoconferencias, con sus trabajos mediante internet, darles trabajos individuales extras, trabajos que pueden hacer en una especie de doble turno en sus casas, o orientarles, decirle, bueno, absorber algún jugador quiere hacer algo más y preguntar, y cada preparador físico sabe qué trabajo específico darle. Entonces en eso se basa. Darles quizás también alguna charlas motivacionales inclusive para poder afrontar todo ese tema. Y con estas charlas, con estas videoconferencias que se hacen en entrenamientos, sé que se hacen un poquito de integración, hablar un poco y distender un poco la situación del tema del entrenamiento, hablar un poco y tratar de solucionar algunos temas o acompañarse por lo menos con el saludo, ¿no? En todo Doctor, esto...
¿Sí? Doctor, a ver, dos consultas. Bueno, Sí. saludar a la gente de Tarija que nos está siguiendo y también a la gente de Santa Cruz. Dice don Frederick Eduardo Numbela Espinosa, no sé si es su familiar de usted. No. El costo sería muy alto utilizar estos protocolos de bioseguridad y si estos se realizarían todos los días, hablando ya cuando vuelva el fútbol. Obviamente esto implica hacer estos mismos protocolos durante las prácticas que tendría cada uno de los clubes en sus respectivos campos deportivos. Esa sería la inquietud de Frederick. Bien, en ese sentido se está elaborando el tema de qué es lo que se va a hacer. Implica un gasto, siempre va a implicar un gasto, todas estas cosas implican un gasto. No vamos a decir de quién, no vamos a decir de la institución, de la federación o del Estado, implica un gasto. Se ha calculado en Inglaterra, no recuerdo bien qué equipo, que para el proyecto que ellos tenían estaban para hasta final de temporada, que creo que les queda un mes y medio de lo que tienen planificado, 20.000 pruebas de COVID. Entonces, teniendo un estándar, por lo que escuchaba ayer en una presentación de un laboratorio, estaba hablando de $100 cada prueba, estabas hablando de $200.000 que se necesita para un mes y medio. Me parece que es algo medio que inviable, ¿no? O sea, no es algo que se deba de hacer. Se ha hablado en algún momento el tema de hacer pruebas todos los días, implica lo mismo. O sea, estás hablando de que tienes que hacer a X cantidad de jugadores, todo es una prueba, porque no solamente son jugadores, es cuerpo técnico, debo decir, el utilero, el fisioterapeuta, el ayudante de campo, todos tienen que hacerse la prueba, no solamente son los jugadores, porque ¿de qué te sirve hacer el jugador si el utilero no se le hizo una prueba? Y ellos son los más propensos porque están en contacto con todas las cosas de los 20 y pico, 30 jugadores, entonces hay que planificar. Lo que se ha planteado como una medida más acorde a la situación del fútbol en Sudamérica, que no es, no es la misma situación que la europea, más en un contexto más pisando tierra, es que si el día de mañana se llegase a definir cuándo se entrena, una semana antes del primer entrenamiento se debe de hacer una prueba de COVID a todos los jugadores. 48 horas después se tiene el resultado. En ese momento se va a definir quién está apto o no para ir al centro de entrenamiento. O sea, el que está con sintomatología, o que da un COVID positivo, obviamente restringe y exacerba su cuarentena. Los otros no. Entonces, pasó ese tiempo, 2 días antes del entrenamiento se vuelve a tomar una prueba COVID. Cosa de que el día del entrenamiento ya tengas el resultado, 2 pruebas COVID de cada jugador de los que están entrando a la cancha. Y no es obviamente el hecho de que vuelvan a la cancha y vuelvan a entrenar. Van a tener N restricciones para poder hacerlo. Desde decirles que no van a poder entrenar plantel completo. El entrenamiento va a tener que ser diferenciado por grupos de jugadores, acompañado del cuerpo técnico, que no tienen que pasar más de 12 personas. Entonces, es algo que también se está planificando, pero el tema es que las pruebas no van a ser diarias, no se prevé y no se cree que pueda ser viable que puedan ser diarias. Perfecto, doctor. Bueno, tengo una consulta más que me decía por acá Cristian Plaza. Me dice, las eliminatorias, la Conmebol quiere que vuelvan en septiembre. ¿Cuánto tiempo antes deberían los jugadores estar en actividad? ¿Y qué implicaría eso médicamente para ustedes? Bien, cuanto antes, hablando de una selección, depende, porque si el día que se empezara a hacer el tema de una práctica de fútbol para la eliminatoria, eso ya está en una práctica normal en su club, ¿no es cierto? Realmente eso ya debería estar subsanado con el trabajo que se hace en el club. Entonces no debería de tener mucha diferencia con el tema que está haciendo una cosa, que generalmente son 2 semanas antes en el tema de eliminatorias.
O sea, tendrías las 2 semanas de trabajo que se hace en la selección, más el trabajo que ya tienen hecho en los clubes. Si el trabajo en el club es mínimo porque acababa de retornar al entrenamiento, hay que hacer un trabajo más exhaustivo en el tema del trabajo físico. Y el tema de los controles van a ser los mismos, incluso más a la selección, se la vamos a tener que hacer por responsabilidad incluso de selección, ¿no es cierto? Yo creo que eso va a depender mucho más del tema de qué es lo que vaya a pasar en tema de entrenamientos con la selección, de acuerdo a cómo esté la situación del campeonato local. Eso es fundamental. Perfecto, perfecto. Me parece que, doctor, tenemos un poco de inconveniente con el internet del doctor, lo mismo que nos sucedió al comienzo, pero doctor, creo que ha sido, es bastante esclarecedor todo lo que nos ha venido explicando y bueno, vamos a seguir nosotros con este tema que seguramente esto lo vamos a tener que hacer en una segunda parte más adelante para lo que se debe hacer con los clubes, para lo que se debe hacer con la selección, pensando en cómo vaya evolucionando esto de la pandemia, que creo, y no sé si me equivoco y usted corríjame, doctor, que tenemos que aprender a vivir con ella, porque esto no se va a acabar mañana ni pasado mañana. Me parece que tiene para un tiempo donde tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad, ¿no? Como les decía al principio, o sea, esto es algo que va a estar con nosotros por mucho tiempo, casi de por vida, y vamos a tener que tener eso de aprender a convivir y estar con esta enfermedad, si se va del término, o este virus, por siempre, como pasa. Se nos va un poco, doctor, se nos va. Bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos también otro tema que tenemos que abarcar, que es la nutrición, y lo vamos a hacer eso con Isaac, mientras podemos tenerlo un rato. Por lo menos, doctor, quería tenerlo por lo menos para decirle que la exposición ha sido bastante clara. Vamos a tener una segunda exposición para profundizar un poco más y para dar unos tips de cómo la gente tiene que actuar en su casa frente a esto que estamos hoy por hoy viviendo en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por un tema de tiempo y por un tema de su internet. Vamos a dejar una segunda parte también para conversar un poco más con la gente. Doctor, muchas gracias por su exposición. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Perfecto. Isaac, ahora sí, vamos a entrar en lo que es la nutrición, algo que no pudo conmigo, Isaac, durante mucho tiempo. Bueno, Isaac, a ver, ¿qué vamos a hacer en materia de nutrición en tiempos de cuarentena, en tiempos de fútbol en cuarentena? Claro que sí, Walter. Bueno, les comparto aquí mi pantalla para que ustedes puedan tener una mejor idea. Ahí. Bueno, creo que se ve en la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, básicamente esta área de la nutrición es relativamente nueva, ¿no? En fútbol. Se está metiendo de a poco en varios clubes y en la selección también, ¿no? Nosotros tenemos muchos ámbitos en los cuales trabajar. Y ahora que hemos ingresado a esta pandemia, ¿no? El coronavirus ha hecho cambiar todo, ¿no? Y ha tocado también al fútbol y ha tocado también al cuerpo médico, al cuerpo técnico, en la forma cómo van a trabajar de aquí en adelante. Y lo que quiero reflejar ahora es que este coronavirus que está cambiando prácticamente al fútbol nos da a nosotros como profesionales de la salud, ¿no? y a todos los jugadores, ¿no? Oportunidades para desenvolvernos, ¿no? De maneras más eficaces tal vez,
¿no? Adaptándonos a todas las adversidades, como dice el profe Farías, adaptándonos a cualquier tipo de problema para continuar el trabajo. Entonces, los temas que vamos a tratar puntualmente son sobre 4 pilares, ¿no?, que se abarcan en la nutrición. Nosotros trabajamos siempre sobre la alimentación, ¿no?, la hidratación. Trabajamos también sobre la evaluación de la composición corporal, ¿no?, que juega mucho la cantidad de grasa y de músculo que puede tener el jugador y su desempeño en el campo o en el entrenamiento. Y también vamos a ver el otro pilar, que es la suplementación, ¿no?, que se ha puesto muy de moda y que se está aplicando bastante en fútbol. Entonces son problemas que se van a resaltar a partir de estos 4 pilares, ¿no? Y obviamente sus recomendaciones específicas para cada uno de ellos. Bueno, el primer problema es que nosotros no vamos a controlar la alimentación, ¿no? No llegamos a tener ese control estricto que teníamos en una concentración o cuando estábamos ya prácticamente concentrando previo a un partido, a un microciclo, ¿no?, y se podía controlar de cerca la alimentación de todos nuestros deportistas, de todos nuestros jugadores. Y bueno, eso ha ocasionado varios problemas, ¿no? Como hay una falta en el control, ¿no?, muchos colegas y muchas colegas lo están haciendo tal vez por otros medios, ¿no?, pero no es el mismo mecanismo, ¿no? Puede ser que yo que tenía confianza con cierta parte del equipo, ¿no?, un 80, 90%, y ese 10% que ya no los voy a ver, ya no le puedo hacer el seguimiento, ya no puedo hablarles o tratar de meterles la nutrición como traté de hacer contigo, Walter, estando detrás de cada uno de ellos, ¿no? Eso se pierde. Entonces nosotros tenemos a partir de esto otros problemas más, ¿no? Vienen a ser que el jugador usualmente cuando empezó la cuarentena volvió a su casa, ¿no?, y allá lo recibió la familia, lo recibió la esposa, lo recibieron los hijos, los hermanos, y empezaron a hacer comidas especiales. Y estas comidas especiales se hicieron muy continuamente, de forma seguida, ¿no? Y son comidas ricas en grasa, ¿no?, muy cargadas en calorías. Entonces, estas hacen o predisponen a que hay una alteración en la composición corporal. Prácticamente lo que hacían era aumentar el aporte de energías y hacer que el deportista empiece a aumentar la masa grasa, ¿no? Entonces, este tipo de problemas se han visto mucho en la mayor parte de los deportistas que estoy tratando de concientizar, ¿no? Luego, alteración de los horarios en la alimentación, ¿no? También se ha visto demasiado. Hay jugadores o hay deportistas que se duermen a las 5 de la mañana y se levantan a las 12, a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, perdón, y quitan el desayuno, quitan el almuerzo, están consumiendo solamente una merienda y una cena, ¿no? Y tienen ese mismo horario, ¿no?, para el descanso y para la comida. Y esto obviamente hace que haya una mala alimentación. Luego igual vamos a tener fácil acceso a la comida chatarra, ¿no?, porque no hay un control sobre lo que se está comprando y bueno, aparte de esto, también el consumo de alcohol se ha elevado muchísimo, ¿no?, en la población, en todos los países del mundo, y Bolivia no es la excepción. Entonces, esto también ha afectado a algunos jugadores que sí han empezado tal vez a consumir un poco más de lo debido. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo identifiquemos, ¿no? Son realmente problemas bien puntuales que van a afectar a la composición corporal del jugador. Y otro problema también es la alimentación guiada por emociones, ¿no? Muchos jugadores se han visto en ansiedad, se han visto en aburrimiento, en depresión, ¿no? Y esto ha llevado a que ellos traten de consumir algún alimento dulce para quitarse para salir de ese estado, ¿no? Y bueno, son problemas que se van viendo el resultado de la cuarentena. Y todo esto hace que tengamos una composición corporal muy distante a lo que debería tener un jugador profesional de fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esta cuarentena? Es que se ha bajado completamente la intensidad del ejercicio, ¿no?, el estímulo al músculo. Los jugadores entrenaban entre 4 a 6 horas, ahora están entrenando 1 hasta 2 horas. Y esto hace que el estímulo al músculo sea menor y por ende va a haber una disminución de la masa muscular. Y por otro lado, todos estos problemas que les he expuesto, ¿no?, que hacen que el jugador empiece a aumentar la masa grasa.
Entonces, al final de esta cuarentena, al final de esto, de esta adversidad que estamos pasando, ¿no? Vamos a ver jugadores con una composición corporal muy mala, ¿no? Se va a ver exceso de grasa y masa muscular disminuida. Y lo que nosotros tratamos de hacer es incidir sobre este tiempo para que este problema que se ve y que es muy puntual, ¿no? No pueda ser tan tedioso al momento de regresar. Entonces, para este primer pilar, que es la alimentación, ¿no? Nosotros tenemos varias recomendaciones. Y antes de entrar a todas estas recomendaciones que se le van a transmitir al jugador, ¿no? O de cualquier categoría, de cualquier edad, yo tengo que crear un vínculo de confianza, ¿no? Un vínculo de confianza donde yo pueda permitir que el jugador me diga la verdad, ¿no? Y aparte de esto, para que él se adhiera a todo el tratamiento y a todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? O que le estoy enviando. Entonces es importante que antes de escribirle y decirle, oye, mira cómo te puedes alimentar o te tienes que alimentar de esta forma, yo creo que es muy importante crear un vínculo de confianza, ¿no? Porque si no lo creamos, usualmente no nos va a decir el dato exacto, no nos va a decir la verdad y tampoco va a dar un buen resultado, no va a haber una adherencia al plan. Entonces lo que se hace, bueno, una vez creado este vínculo de confianza, ¿no? Y esta adherencia al profesional o a la alimentación que se le va a recomendar, nosotros vemos varias formas que ya antes de esta cuarentena se veía mucho, que se pide mucho, muchos colegas lo hacen, que es pedir un registro de fotografías, ¿no? De la alimentación. Y ahora van a ser más fluidas, ¿no? Esta solicitud de fotografías es una buena estrategia para ver o controlar la alimentación que está llevando el jugador. Entonces la fotografía se la toma antes de que él desayune, antes de que él meriende, antes de que él almuerce, antes de que cene, ¿no? Y con esto yo puedo ver más o menos la cantidad que está consumiendo y darle una recomendación, ¿no? De qué quitar, qué agregar, ¿no? Entonces eso es importante. También vamos a recomendar el uso de aplicaciones, ¿no? Que son muy buenas para que el jugador pueda registrar todos los alimentos que está consumiendo y que, bueno, funcionan muy bien. Yo las he revisado y me parecen muy, muy dinámicas y excelentes para ir registrando esto de la alimentación. Hay muchas que son gratuitas, está MyFitnessPal, Yazoo, FoodSnap también, que permiten al jugador introducir los alimentos, introducir las fotos de sus preparaciones, ir contabilizando la cantidad de nutrientes, de calorías que está consumiendo. Entonces, obviamente, con el trabajo del nutricionista que le manda el plan de alimentación o que le dice esta es la cantidad de energía en calorías que tienes que consumir, él ya va haciéndose un control, ¿no? Y bueno, después tenemos las guías de alimentación, ¿no? Eso lo pasamos nosotros, los nutricionistas, a cada uno de los deportistas, ¿no? Ya sea en forma de menú o en forma de un plan de alimentación en base a equivalentes, ¿no? Eso ya lo ve cada uno de los profesionales. Y estas guías de alimentación sí tienen que considerar mucho la actividad física, ¿no? Porque, como les decía, la actividad física en el deportista de alto rendimiento de elite ha bajado considerablemente. De entrenar de 5 a 6 horas diarias, están entrenando de 1 a 2 horas. Entonces, esto hace que igual el plan de alimentación se adecue o se adapte a esto, ¿no? Luego tenemos también la orientación con la compra de alimentos. Hay muchos que cuando van al supermercado empiezan a comprar, no sé, snacks que son muy grasosos o que son muy ricos en calorías, ¿no? Las papas fritas, chocolates, alguna cerveza por ahí, ¿no? Entonces es importante que yo tenga cosas puntuales en mi lista y que las pueda comprar, cosa de que la disponibilidad de alimentos en casa sea la más saludable posible, ¿no? Estamos hablando de frutas, vegetales, alimentos no industrializados, ¿no? De preferencia todos naturales, ¿no? Y bueno, esa es una orientación individualizada, ¿no? Porque cada jugador tiene una cultura distinta, tiene una forma de alimentarse de forma distinta. Pero es importante recalcar esto sobre la orientación de las compras. Luego, redefinir los horarios de las comidas principales. Como ha habido este cambio en los horarios de dormir, ¿no? De levantarse, de comer, es importante que yo defina por lo menos los horarios principales de comida, el desayuno, el almuerzo y la cena, para que retorne otra vez a tener las mismas horas de sueño, ¿no?
Si me pongo que mi cena va a ser a las 8 de la noche y mi desayuno a las 8 de la mañana, entonces tengo un espacio que va a ser para dormir y eso me va a permitir, me va a ayudar a que yo vuelva otra vez a retomar los horarios de descanso, ¿no? Y por otro lado, también es una oportunidad muy buena, que se ha visto por primera vez en el fútbol y en cualquier deporte, es que los deportistas ahora están en casa. Usualmente ellos estaban siendo atendidos en un hotel o tenían un centro donde se les daba la alimentación, ¿no? Entonces es una oportunidad perfecta para que el jugador o el profesional o el deportista pueda hacer sus preparaciones, ¿no? Puede elaborar recetas saludables, puede meterse a la cocina y además de cómo llevar a cabo su alimentación. Y esto le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Porque él puede hacerse o puede ir aprendiendo snacks que son saludables para los viajes que se tienen, ¿no? A otros departamentos o a otros países cuando se retorne al fútbol, ¿no? Y también va a saber las diferencias entre los alimentos, ¿no? Y bueno, estas son oportunidades y recomendaciones que se pueden hacer en la alimentación, ¿no? Sobre la alimentación del jugador o del deportista. Tenemos otro problema. No, perdón. Seguí, después yo te interrumpo. Perfecto. Bueno, otro problema es que no controlamos la hidratación, ¿no? Bueno, usualmente nosotros para controlar la hidratación lo hacemos mediante un refractómetro que me dice la densidad de orina, ¿no? Antes de un entrenamiento o antes de una competición, ¿no? De un partido, que es el método más sensible para ver hidratación, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer ahora y lo que usualmente se va transmitiendo en educación, ¿no? Es el método de Armstrong, que valora el color de la orina, que eso lo puede hacer cada jugador. Obviamente no es el más sensible, pero sí es el más útil en esta época, ¿no? Adaptado a esta situación por la que estamos. Y bueno, lo que me indica este test es que mientras más clara sea la orina, ¿no? El mejor estado de hidratación vamos a tener. Y mientras más oscura sea, ¿no? Refiere a una deshidratación, ¿no? Entonces esto se lo aplica una media hora antes del entrenamiento, bueno, una hora, ¿no? O media hora antes del entrenamiento, puede ser 2 horas antes del entrenamiento, verificar el color de la orina y en base a esto ver si estamos entrando hidratados o deshidratados. Ustedes saben que la hidratación en cualquier deporte es importantísimo, ¿no? Porque si uno entra deshidratado, el rendimiento es menor, ¿no? En el campo o en cualquier competición. Y por otro lado, también es importante saber recomendar las bebidas, ¿no? Las bebidas que se van a ofertar. Y tenemos muchos jugadores que están consumiendo Gatorade, Powerade, sin saber qué es lo que contienen, ¿no? Se guían más por el sabor, ¿no? Y es importante que sepan que el Gatorade, el Powerade son bebidas isotónicas que me van a servir cuando yo tengo un entrenamiento muy intenso, ¿no? O cuando estoy en competición, ¿no? Pero ahora el objetivo es mantenernos hidratados y como el entrenamiento es de una carga muy baja, ¿no? Pues corto, es preferente que utilicen agua y antes de eso también podrían utilizar algún tipo de mate. Muchos jugadores consumen la yerba mate, ¿no? Que está bienísimo consumirla, ¿no? Y obviamente sin aditivos de azúcar, ¿no? O algún tipo de jugo, bueno, algún hervido, ¿no? Que no contenga calorías, ¿no? Que no contenga azúcar, que va bien, pero de preferencia el agua, ¿no? Para mantenernos hidratados. Y estas bebidas isotónicas, el Powerade y el Gatorade, ¿no? Consumirlas solamente cuando se hagan entrenamientos muy intensos. Y el problema es este, ¿no? Que la mayoría de los jugadores va consumiendo estas bebidas, ¿no? Y tienen azúcar y tienen electrolitos. Como no los estamos perdiendo, no estamos utilizando ese azúcar que viene del Gatorade, prácticamente se acumula y ayuda a que aumente la grasa corporal, ¿no? Bueno, otro problema es la evaluación de la composición corporal, ¿no? Nosotros no podemos ver, ¿no? Cuánta grasa, cuánto músculo tiene el jugador, porque no estamos haciendo antropometría, ¿no? Y la antropometría, bueno, se hace en base a pliegues, se hace en base a circunferencias, se hace en base también a diámetros, ¿no? Y este es un problema que nos está costando mucho porque nosotros manejamos muchísimo, ¿no? En el área nutricional la parte de la masa grasa y la masa muscular, y para esto tenemos que saber un diagnóstico de cómo está, ¿no? Y llevarlo en base a las referencias del deporte o del
de la posición del jugador, ¿no? En la que está. Pero hay otras consideraciones, ¿no? Yo puedo hacer seguimiento de la composición corporal. Uno, la mayor parte de los jugadores tienen alguna balanza, ¿no? No todos, pero sí una gran parte. Tienen una balanza, ¿no? Y podrían tomarse el peso, pero el peso hay que considerar tomarlo siempre, por lo menos en ayunas, ¿no? Después de haber entrado al baño, con la misma cantidad de ropa. Son condiciones específicas que cada profesional en nutrición tiene que recomendar al jugador, ¿no? No es tomárselo cada día o en la hora en la que vea conveniente, ¿no? Porque puede haber una variación muy grande, ¿no? Me puedo pesar en la mañana con 70 kilos y en la noche voy a estar con 73, 74, ¿no? Y eso ya refiere a agua, alimentos, heces fecales, ¿no? Entonces es importante que un profesional de nutrición me diga cómo controlar o cómo hacer el seguimiento de la composición corporal. Pero el peso es un indicador. No es el más sensible, pero es uno que se podría usar. Luego tenemos otros, ¿no? Como la cintura mínima, que me va a reflejar la cantidad de grasa corporal, ¿no? El muslo medio también, y el brazo flexionado. El muslo medio en futbolistas, ¿no? Me va a ayudar mucho a ver la cantidad de masa muscular, y el brazo flexionado también, ¿no? Es una medida que se la puede tomar el mismo jugador o algún familiar, pero considerando estos indicadores, si lo toma una persona que no tiene certificación en antropometría, ¿no? En ISAC, da mucho margen de error y no son datos confiables, ¿no? Entonces hay que saber cómo transmitirlos para que el jugador o el mismo familiar lo haga, ¿no? Y lo pueda hacer bien. Y en base a esto también hay muchas referencias en base al deporte y en base a la posición, en base al jugador, ¿no? Al deporte que se tiene. El que me está sirviendo mucho es este otro, que es el sematotipo fotoscópico, que igual lo respalda el ISAC, ¿no? Que es la Sociedad Internacional de Cineantropometría. Y básicamente trata de fotos, ¿no? Trata de 3 fotos que me permiten ver de una forma más objetiva, ¿no? La composición corporal del jugador. Y si quieren pueden tomarle ahí un screenshot, ¿no? Son 3 fotografías que se toman del lado. Este es un ejemplo de uno de los jugadores que tenemos. Se lo toma de un lado anterior, posterior y lateral izquierdo, ¿no? Hay ciertas recomendaciones que se tienen que dar para que se tomen estas fotografías. Porque hay algunos que tal vez se lo toman muy arriba para que se vean más delgados, o si se lo toma muy abajo, la fotografía se van a ver un poco más gordos. Entonces, ¿qué es lo que dice el protocolo? El protocolo me dice que sean 3 fotografías, anterior, posterior y lateral izquierdo, ¿no? La cámara tiene que estar aproximadamente a 1 metro del suelo, ¿no? Y la distancia tiene que tener la capacidad de enfocar todo el cuerpo. 2 metros aproximadamente, que es lo que yo he podido ver, ¿no? Que basta para que se enfoque todo el cuerpo. Entonces, acomodar la cámara con estas medidas, ¿no? Hacen que se tome una buena imagen. Luego, hacer o ver los seguimientos que se van a tomar, que tienen que ser a la misma hora por la luz, ¿no? Por la intensidad de la luz. También en el mismo lugar, ¿no? Para evitar algún tipo de cambio en la percepción, y la misma ropa. Y esto le va a servir al jugador, porque si hoy se toman estas 3 fotos, ¿no? De aquí a 10 días, que va a acabar supuestamente la cuarentena, tal vez se prolongue en otros departamentos, ¿no? Yo voy a poder tener un control de cómo estaba, ¿no? Cómo estoy ahora y cómo voy a estar después, ¿no? En base a la alimentación, y voy a ver qué es lo que puedo ir ajustando. También les decía que la misma ropa, ¿no? Es importante para evitar confusión, ¿no? En la percepción. Ahora, estas imágenes Isaac, no necesitan... Isaac, dime, perdón. Walter. Antes de continuar, una pregunta que me hace Limber Contreras desde Cochabamba, y te la hago en este momento para que no cambiemos un poco, o para que no vamos más allá todavía. ¿Por qué la foto del lateral izquierdo, no del derecho? Bueno, porque las referencias, ¿no? Las referencias que se tienen me piden. O sea, yo comparo esto, yo puedo tener una comparación, ¿no? Se han hecho estudios, y los estudios de referencia, donde se sacan tablas, ¿no? Se hacen a partir de estos planos. Entonces, si esto se lo van a mandar al nutricionista, ¿no?
al que está evaluando la composición corporal, sí va a tener que ver esta imagen, ¿no? De este perfil del lateral izquierdo. Así es como especifica el protocolo. Ahora, si lo hacen de una forma personal, ¿no? O sea, para hacer seguimiento personal y no enviárselo a un profesional, ¿no? Puede ser del lado derecho, no influye mucho. Pero sí, si van a trabajar con algún profesional de nutrición, es bueno que sigan el protocolo, ¿no? Gracias. Adelante. Bueno, y la posición anatómica, ¿no? Las manos tienen que estar extendidas, formando un ángulo mínimo, y las piernas ligeramente separadas, ¿no? Entonces, esto me permite observar la composición corporal del jugador. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de compartirlas. Siempre es bueno preguntarle al jugador si es que es su decisión enviártelas, ¿no? Como profesional, o se las puede él guardar, obviamente, con estos protocolos para que tenga una mejor visión, para que pueda observar realmente los cambios que va a tener su cuerpo, ¿no? Entonces, esto hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Especialmente con futbolistas de sexo femenino. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Pero al jugador le sirve muchísimo para que él haga un seguimiento, ¿no? Otro problema también es el tema de la suplementación, ¿no? Ya no podemos hacer un control de la suplementación y muchos jugadores preguntan ¿qué puedo tomar? ¿Qué suplementos puedo consumir? Entonces, estos suplementos, ¿no? La creatina o varios que estaban dentro de su esquema, ¿no? No le van a resultar con igual efectividad, ¿no? Los que realmente van a funcionar o realmente van a hacer que el jugador preserve la masa muscular, ¿no? Y que pueda tener una mejor reacción del sistema inmune, van a ser todos los multivitamínicos, ¿no? Que preferentemente se los tiene que consumir de una dieta bien equilibrada, y los suplementos en base a proteínas, ¿no? Todos los demás, yo personalmente, Isaac Sanginés, recomendaría no consumir, ¿no? La creatina, por ejemplo, es un suplemento que me ayuda en fuerza y potencia, ¿no? Y en deportes de equipo. Y ahora no se está estimulando el músculo de tal forma. Entonces no es tan necesario, ¿no? Cuando se retorne obviamente a las actividades, sí ya se puede considerar, ¿no? Pero de momento yo sí recomendaría que se consuma el suplemento de proteína para asegurar que la masa muscular no se pierda, ¿no? Y obviamente asegurar la ingesta de vitamina C, zinc, selenio, vitamina D, vitaminas del complejo B, magnesio, omega 3, ¿no? Van a ayudar mucho a mantener la inmunidad y a mantener la masa muscular, ¿no? Bueno, eso en base a lo que estamos pasando y a las recomendaciones que se pueden tomar, ¿no? Ahora en esta cuarentena. Y por otro lado, ¿no? Cuando ya pase la cuarentena, nosotros vamos a tener varias estrategias. Vamos a retornar otra vez a la actividad, ¿no? Con todos los protocolos que se están realizando ahora, ¿no? Pero en la parte nutricional nosotros nos vamos a topar con este objetivo, ¿no? Que va a ser mejorar la composición corporal. Y van a haber muchos clubes, tal vez muchos deportistas, muchos técnicos tal vez, o muchas personas que van a tratar de corregir ese exceso de grasa, ¿no? Con cualquier tipo de dieta. Y esto o pone en riesgo el rendimiento del deportista. Entonces es importante que se elijan las herramientas nutricionales adecuadas para disminuir la grasa corporal, ¿no? Ahora hay muchas dietas de moda, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta libre de gluten, la mayoría de los que asesoran futbolistas, ¿no? Las recomiendan o las van diciendo, ¿no? O los mismos jugadores buscan información en internet que no es confiable. Tienen que tener en cuenta que este tipo de dietas que van a ser muy restrictivas, ¿no? O que son con poca fundamentación, ¿no? O que no son específicas para el deporte de fútbol, ¿no? Van a tener repercusiones, ¿no? Entonces, lo que va prácticamente a hacer de mucho trabajo es cómo cambiar esta composición corporal con la alimentación. Porque
que no existen ejercicios lipolíticos o alimentos mágicos, ¿no?, que quemen la grasa, ¿no? Básicamente es la alimentación la que nos va a ayudar, va a ser una de las armas principales para que el jugador vuelva a su composición corporal, ¿no? Isaac, una consulta desde Santa Cruz. ¿Cuál es la medida correcta de hidratación? Pregunta Jorge Olín. Aprovecho para mandar saludos al profesor Tucho Antelo, que nos está siguiendo, a Carlos Alberto Paredes, también a Henry Vaca, que está desde Brasil conectado, a Harold Howard, bueno, y hay todavía un poco más de gente que está conectada con esta transmisión. Al ingeniero Cristian Quiroga también un saludo. Bueno, la pregunta, ¿cuál es la medida correcta de hidratación? La medida correcta de hidratación, pues va a depender mucho del clima en el que esté el jugador, ¿no? Y bueno, de la sudoración que él tenga. Y la mejor forma para determinar si uno está hidratado o no es con este test, ¿no? Con este test de Armstrong. Obviamente hay recomendaciones que en el calor van a ser mayores, ¿no? Podemos llegar incluso a hasta 5 o 4 litros de agua, ¿no? Pero si yo veo que el color de la orina es clara, ¿no?, y he tomado una buena cantidad de agua, ¿no?, entre 1, 2 litros, 3 litros, ¿no?, y veo este cambio en el color de la orina, ¿no?, me indica que hay una buena hidratación. Y es que esto es muy específico, ¿no? Cada persona suda distinto, cada persona retiene líquidos, ¿no?, de una forma distinta. Perfecto, Isaac. Vamos a quedar en deuda con la gente, me parece, porque con el doctor Jaime Espinosa nos quedó la parte del retorno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando retornemos? Y con Isaac también nos va a tocar la parte del retorno. Hemos avanzado en esto que es una primera parte de lo que se sugiere para los futbolistas y también para aplicar un poco en casa durante esta cuarentena. Después vamos a ver el tema de qué vamos a hacer al retorno. Aprovecho que lo tengo al doctor todavía en línea para preguntar, para comprometerlo a que vamos a tener una segunda parte para hablar un poco de cuál va a ser o cómo nos vamos a comportar médicamente en el retorno, doctor. Claro que sí. Claro que sí, voy a estar atento para poder generar otra charla y quizás con alguna nueva disposición emitida por Conmebol que nos pueda llegar a servir y termine de sacar muchas dudas. Estamos en eso, estamos a la espera de poder recibir una confirmación de FIFA para poder comenzar a dar algunas pautas mayores de cómo volver al fútbol. Así que por ahí la siguiente charla podemos tener alguna novedad sobre ese tema, ¿no? Perfecto. Le agradezco muchísimo por su participación a ambos, ¿no? Porque hemos tenido un poquito más de una hora, un poquito más de 60 minutos en algo que inicialmente dijimos, esperemos que tengamos 25 minutos para hablar un poco de medicina en estos tiempos de fútbol en cuarentena y también hablar un poquito de nutrición. Pero bueno, han sido muy importantes los temas, algunas preguntas también las hemos absorbido y me parece que muchísimas gracias a toda la gente que está en este momento con nosotros. Y me hacen una última consulta y se las hago es para ambos. Si se pueden compartir las láminas que han sido expuestas. Dicen, ¿no? Algunos están mandando ya su correo internamente para ver si se las pueden enviar estas láminas para que ellos la puedan tener. Y bueno, un saludo para Ricardo Duarte también, ¿no? Que está en esta transmisión. Y bueno, no sé, podemos traspasarla, cómo podemos hacer eso internamente, lo vamos a ver con la gente que está en la ciudad de La Paz para enviarlas y que ellos distribuyan a los correos que lo están solicitando, si es que ustedes dos me autorizan, ¿no? No hay problema, vamos a llegar. Sí, no hay problema. Perfecto, entonces van a ser enviadas a los correos que ya están llegando. Va a tener un poquito de trabajo en la ciudad de La Paz los colegas recepcionando y distribuyendo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en este primer taller y hemos arrancado con medicina en tiempos de cuarentena. Walter, muchas gracias a ustedes, a todos los que han estado atentos a esta transmisión y esperemos haber sido de algo de utilidad, poder haber sacado algunas dudas y seguramente que el compromiso está de poder generar alguna otra, como hemos hablado, una otra charla para resolver más dudas todavía
con más fundamentos de lo que se pueda llegar a tener ahora con un protocolo, espero yo, aprobado por FIFA. Espero que sea pronto y que tengamos buenas noticias en ese sentido. Muchísimas gracias. Saludos para Eric Arauco, para la gente de Perú, para Ever Augusto Delgado, que está en Perú. Hace rato también me hablaba un amigo desde Perú. Un saludo para todos ellos y bastantes correos. Muchísimas gracias, Isaac. Hasta la próxima cuando hablemos de nutrición en el retorno a práctica. Exacto. Muchas gracias a ti, a todos, a los que han participado y bueno, gracias igual a la Federación, al CIEF, ¿no? Por permitir esta charla. Perfecto. Y a todos que están en esta transmisión, muchísimas gracias por haber acompañado al doctor Jaime Espinosa y a Isaac Sanginés en esto que son los talleres de fútbol en tiempos de cuarentena. Muchas gracias y nos encontraremos en una próxima entrega, seguramente para hablar de algo que nos interese tanto como la medicina y la nutrición. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto.